Hola jóvenes, ¿qué tal? Pues bien, ¿no? Después de un rato de break, no, nos vamos a recuperar. No, ¿cuál break? ¿Cuál break? Bien, eh, vamos a comenzar un tema nuevo, por así decirlo, ¿sí? Está pendiente todavía la tarea de, de grafos, ¿sí? Pero esa se los voy a poner ahí como tarea, ¿no? Y si hay dudas, pues lo vemos en el lunes. Y pues les voy a dar para la tarea pues todas las vacaciones de Semana Santa para que lo hagan con tranquilidad, ¿no? Pero pues ya vamos a comenzar con un tema nuevo. ¿Sí? Nos faltan todavía algunos temas. Este es otro de los que nos faltan. Eh, eh, Vamos a ver problemas NP completos. Eh, Vamos a ver una de las maneras de resolver los problemas NP es por la forma determinística, ¿sí? Y otra forma sería la forma probabilística. Uh-huh. Entonces la primera forma que vamos a ver va a ser la determinística. Entonces vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia. Vamos a ver un poquito lo que es la lógica. Sí, es una ciencia que enseña a relacionar con exactitud, razonamiento, método, palabras claves que tienen que ver. ¿Sí? Lógica viene de la raíz etimológica logos, que viene siendo como razón o tratado de ciencia, o sea, ciencia del razonamiento, ciencia del pensamiento correcto. Bien, hay muchos. Si ustedes buscan, van a encontrar otras definiciones. Aparte de estas, no hay así una definición absoluta que sea esta es la única definición. Pero todas van hacia lo mismo, ¿no? Hacia el razonamiento, que los razonamientos estén bien planteados, bien hechos. Cómo estudiar tus deducciones, ¿no? Tus inferencias, que las hagas bien, que las hagas correctas. Entonces, eh, dice, no estudia cómo surgen los pensamientos. O sea, no nos vamos a poner aquí, es que la lógica te hace pensar mejor. No, no te hace pensar. ¿Sí? Es una vez que ya lo pensaste, hay que revisar si está bien lo que pensaste. ¿Sí? Mediante ciertas reglas que vamos a ver aquí. Algunas de ellas vamos a verlas aquí en, este, en esta parte del curso. Eh, Tampoco estudia si los pensamientos son reales o son del medio social o fantasiosos, etcétera. Eh, por ejemplo, o sea, básicamente vamos a partir de suposiciones que vamos a considerar verdaderas. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. No sé si el ejemplo esté de acuerdo para ustedes. Para mí sí, porque es de mi generación. Pero no sé si para ustedes también, ¿no? Pero bueno, ese es el que les voy a poner. Ahí me cuentan después si hay otro ejemplo que sea más acorde para ustedes, ¿no? Voy a poner el ejemplo de Superman. ¿Eh? Superman, que es el héroe de, por así decirlo, de la generación mía. El típico héroe, ¿no? Que también está Spider-Man, ¿sí? También está Spider-Man, o es otro. Bueno, hay varios, ¿no? Pero
vamos a poner es Superman, ¿no? Por ejemplo, mi padre hubiera puesto Popeye. Eh, Otros hubieran puesto el Dragon Ball Z o otros, ¿no? No sé. Bien, entonces, para el caso de Superman, eh, nosotros vamos a suponer ciertas verdades que no se pueden refutar, o sea, como verdad. Por ejemplo, decir que Superman tiene poderes porque es de un planeta que no es la Tierra, que se llama Krypton, y entonces todos los de Krypton cuando vienen a la Tierra pues tienen poderes. ¿Sí? Y tienen una masa muy pesada porque tienen mucha fuerza, pero aparte pueden volar. Entonces ahí es donde se empieza a quebrar la lógica, ¿no? Si intentas explicar basado en hechos, en en dogmas de fe, por así decirlo. No es que la explicación es que es de Krypton, ok. Y si viene alguien de Krypton aquí, pues puede volar. Ah, bueno, pudieras entenderlo si fuera alguien muy livianito, ¿ah? Alguien, pero aparte tiene mucha fuerza. Entonces tú dices, bueno, si vuela, pues es que tiene una estructura muy ligera y generalmente pues no son tan fuertes. Pero él sí es fuerte. Entonces ahí ya empieza la primera, el primer problema, ¿no? De la lógica. Y luego eh, me da risa porque sí es cierto, eh, a Superman, por ejemplo, si lo ven, no lo atraviesan las balas, no lo lastima nada, a excepción de la kriptonita, ¿bien? Pero no lo lastima nada, pero por ejemplo siempre aparece bien rasurado. Entonces decir, bueno, ¿y cómo se rasura? O sea, ¿a poco una navaja de afeitar si tiene la suficiente fuerza como para eh, los vellos de la barba se los pueda y del bigote se los puede cortar? Entonces, bueno, eh, ese era un problema que había. Y luego los DC Comics, creo que son los de DC Comics, lo solucionaron, eh, que se rasuraba con los rayos que le salen de los ojos, ¿no? En el espejo y le rebotaban y le quemaban. Ok, entonces bueno, ahí se explicaba cómo se rasuraba. Pero esa es la idea, pues, ¿no? O sea, nosotros sabemos que Superman es fantasía. Entonces, ¿se puede aplicar la lógica a un escenario fantasioso? Sí, sí se puede aplicar la lógica, solo tendríamos que definir cuáles son las verdades absolutas y si entonces todo lo demás eh, no rompe o va de acuerdo con esas verdades absolutas, ¿no? Entonces, pues la lógica, básicamente, pues vamos a ver que se trata de eso. Si es esto, entonces puede ser lo otro. Vamos a poner un ejemplo. Eh,
Entonces, las verdades absolutas se van a llamar axiomas o premisas. ¿Sí? De tal forma que un axioma o una premisa van a ser consideradas verdaderas ya de antemano. O sea, eso no las vas a poder tú debatir si es cierto o no. O sea, eso tiene que considerarse eh, verdad. ¿Sí? Eh, no me quiero meter a cuestiones religiosas, ¿sí? Porque pues la religión tiene muchos axiomas, muchas premisas que no se pueden discutir, porque si cuestionas esas premisas, entonces pues todo lo demás pues ya no tiene sentido, ¿no? O sea, está asentado sobre esas premisas. Entonces, igual con el caso de Superman, pues hay axiomas, hay premisas. Por ejemplo, una premisa puede ser eh, la kriptonita lo hace, le quita sus poderes kryptonianos, ¿no? a, a Superman. Y si no hay kriptonita, pues tiene mucha fuerza y puede volar y le salen rayos de los ojos, etcétera, etcétera. Son premisas. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que nosotros ver aquí es que si nosotros partimos de axiomas o premisas, como sea, ¿sí? Nosotros podemos concluir algo en base a reglas de inferencia. Entonces, ¿cuáles son esas reglas de inferencia? Esas es básicamente las reglas que tenemos que estudiar. ¿Sí? Bien, entonces, todas las premisas se van a suponer verdaderas y vamos a poder aplicarlas a cualquier contexto, un contexto real o un contexto imaginario, y vamos a determinar si el sistema es consistente, ¿sí? Es decir, eh, no hay contradicciones con mis reglas de inferencia. ¿Sí? Es consistente, no existen contradicciones. Sí, un sistema completo es aquel postulado verdadero que puede ser deducido o representado por un teorema. Bien, y la formalización es crear un sistema formal modelando parte del mundo real en un modelo conceptual expresado en un determinado lenguaje formal. Si tú quieres formalizar un modelo, un sistema, tienes que usar un lenguaje formal, ¿no? Donde sea consistente, no se existan contradicciones. Bien, entonces, ¿qué estudia la lógica? Bueno, pues el objeto de estudio son los razonamientos. Y se considera del razonamiento la estructura. ¿Sí? Entonces, aquí hay un ejemplo, dice, todos los majadistanenses son de Majadistán. Bien, entonces, nosotros podemos decir que esto es una verdad y por lo tanto sería una premisa. ¿Sí? O sea, el primer enunciado es una premisa. Todos los majadistanenses son de Majadistán. Ok, ahora esta es otra premisa. Rudy Stein es de Majadistán. ¿Eh? Entonces, por lo tanto, Rudy Stein es majadistanense. ¿Sí? Por lo tanto, Rudy Stein es majadistanense.
Ok, entonces, eh, ¿es cierto o no es cierto eh, esa conclusión? ¿Sí? Esa conclusión. Ujú. Habría que... eh, le estoy dando tiempo de que la piensen por eso, ¿no? A ver si para ustedes es correcta la conclusión o no es correcta la conclusión. Eh, Habría que tropicalizarla en algo que estén más eh, familiarizados para, para ver si cambia un poquito cuando usamos términos familiares. ¿Sí? Sí, por ejemplo, eh, vamos a decir, por poner un ejemplo de aquí de la región, yo pudiera decir, todos los yaquis son de Bicam, o bueno, o son de los pueblos yaquis. Todos los yaquis son de los pueblos yaquis. ¿Ok? Todos los yaquis son de los pueblos yaquis. ¿Ok? Y luego, Bartolo es de un pueblo yaqui. ¿Sí? Por lo tanto, Bartolo es yaqui. ¿Sí? Entonces, ya está como un poquito más tropicalizado. ¿Sí? Todos los yaquis son de los pueblos yaquis. Eh, Bartolo es de un pueblo yaqui. Por lo tanto, Bartolo es yaqui. Pero, por ejemplo, pudiera ser que alguien eh, por así decirlo, un seri, nació en un pueblo yaqui, pero no por haber nacido en un pueblo yaqui quiere decir que es seri. ¿O sí? Entonces dices tú, él es seri de sangre, pero pues nació en un pueblo yaqui. Bueno, estos asuntos se tendrían que analizar, son de los ejemplos que tenemos nosotros que analizar para ver si están bien fundamentadas las inferencias que se hacen para llegar a una conclusión. Eh, Así nosotros podemos suponer que nosotros como programadores, o sea, los programadores o los ingenieros en sistemas computacionales, pues son los que aplican estos términos de, de la lógica, ¿no? De la lógica. Eh, Sin embargo, eh, esto lo usan mucho, por ejemplo, los filósofos, ¿sí? Los filósofos que cuestionan, que hacen muchas cuestiones de todas las... Aquí en México había un filósofo eh, que los compañeros míos de mayor edad lo conocen mejor que yo, ¿sí? Pero era un filósofo, pues filósofo al fin y al cabo, ¿no? Pero por así decirlo chusco, ¿no? Se llama el filósofo de Gemes, ¿no? Entonces, hacía algunas... Me hubiera gustado estoy pensando que le hubiera puesto aquí una diapositiva con algunos ejemplos
de, del filósofo de Gemes, ¿no? Ustedes lo pueden buscar en Google, ahí está. Bueno, entonces, decíamos, los ingenieros en sistemas computacionales o los relacionados con la informática, pues de alguna manera pues tienen que eh, entender estas reglas de inferencia, ¿ah? Porque los programas que hacen, al final y al cabo, usan muchas de esas reglas, ¿no? Sí, sí, solo si es esto, si o es esto otro, etcétera, ¿no? Entonces son como reglas. Entonces, sí, un ingeniero en computación tendría que conocer la lógica. Pero no sean los únicos profesionistas que tienen que estudiar la lógica. Por ejemplo, ¿quién sería de los profesionistas que más aplican la lógica en su función diaria? Pues por ejemplo, eh, los abogados, ¿no? Un abogado eh, se basa en fundamentar o en demostrar que una regla de inferencia es falsa, ¿sí? O es verdadera, y si lo logran demostrar de manera que nadie se lo puede negar, pues entonces ganan el caso, ¿eh? Entonces, si ustedes son buenos para la lógica, entonces serían buenos abogados, ¿sí? Por así decirlo. Un ejemplo es un caso que pasó en Dinamarca, creo, Dinamarca o Suiza, o bueno, uno de los Países Bajos. No recuerdo exactamente el país, sí lo sabía, pero no lo apunté y se me olvidó. Decía, eh, un señor, y eso nosotros lo vamos a ver, lo vemos muy seguido en anuncios, por ejemplo, incluso a veces dentro de la misma escuela, ¿no? Por ejemplo, decimos, eh, un, si ponemos una imagen en un laboratorio de computación, donde aparezca alguien que está comiéndose una torta, por ejemplo, ¿no? Aparece una persona así dándole una mordida a una torta y luego aparece una rueda grande y así tachado, ¿no? Con una diagonal. Una diagonal tachado así rojo. Entonces eso nosotros lo podemos entender como prohibido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, así de forma rápida, eh, voy aquí eh, a buscar a ver si está el símbolo. Por ejemplo, este símbolo, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, este está más, ¿sí? Por ejemplo, este que está aquí sería prohibido usar el celular, ¿no? Se entiende. Prohibido usar el celular. Hay mucho, quería que apareciera nada más, ahí está. Prohibido usar el celular. Entonces, ahora, el detalle fue que esa persona iba manejando un carro, ¿sí? Y se encontró un, un, un anuncio que decía prohibido estacionarse. No, no aparece aquí. Prohibido estacionarse. Entonces el señor se estacionó ignorando el, el anuncio que decía prohibido estacionarse. Pero el anuncio tenía una situación, ¿sí? A ver, aquí se ve. Aparte,
aquí arriba decía prohibido. ¿Sí? O sea, estaba el anuncio, entonces, y arriba decía prohibido, y luego aparecía este símbolo de prohibido estacionarse. Entonces él se estacionó y le llegó la multa. Entonces él después le llegó una multa más o menos grande, pero él se defendió con abogados indicando que no había cometido ninguna infracción, que al contrario había obedecido la regla, porque se entiende que, y eso nosotros lo sabemos eh, de, de siempre, que una negación de una negación es una verdad. ¿Sí? La negación de una negación es una verdad. Entonces él decía, yo entendí prohibido no estacionarse, entonces decía como que tenía que estacionarse, ¿sí? Porque era prohibido y luego abajo no estacionarse. Entonces yo no vi la prohibición en ningún lugar. Y sí, o sea, ¿qué juez le iba a poder debatir eso? O sea, ¿quién le iba a ganar a ese argumento? Pues claro, esta persona pues ganó la demanda, y en lugar de que lo multaran, pues salió con la ganancia de la demanda, ¿no? Entonces, básicamente sería eso lo que vamos a estudiar, lo de la lógica. La lógica ha, ha estado en nuestra sociedad pues desde hace mucho tiempo, y aquí tenemos varios periodos. ¿Sí? Por ejemplo, más o menos está desde el 600 antes de Cristo hasta el 300 antes de Cristo. Estarían los filósofos griegos o de la región árabe, que esa parte ha sido la más en ese tiempo pues era lo más avanzado que había. ¿Sí? Ahí había una civilización más eh, por así decirlo, más avanzada, en el sentido de la filosofía y de las matemáticas, en esa región del planeta, ¿no? Bien, y luego existe otro periodo, la matemáticas y la ciencia. ¿Sí? Eh, ya del 1500 al 1800, y luego ya tenemos la formalización de las matemáticas, que no hace tanto, era 1821, 1940. 1940 pues está la revolución digital, ¿sí? Los semiconductores, transistores, todo eso. Y ahí se usa mucho lo de la lógica. ¿Sí? Y bueno, esto yo cuando el, me quedé ahí, cuando estoy pensando ahorita que me hace falta actualizar, porque cuando yo eh, hice esta investigación para hacer esta diapositiva, ya tiene rato que lo hice, no sé, unos 10 años más o menos, y usé un libro que llegaba al 2005, ¿no? Entonces quiere decir que no sé si todavía estemos en el periodo 4, que es la revolución digital, o sea que el libro pues hasta ahí llegaba porque era el año, ¿sí? Si todavía estemos en la revolución digital, o haya un nuevo periodo que yo le pudiera decir como inteligencia artificial, se me ocurre que sería la inteligencia artificial sería la nueva, la, el nuevo periodo, ¿no? Pero eso yo lo estoy inventando, no sé si sea cierto. ¿Sí? Lo voy a investigar. Entonces aquí tenemos explicado algunos de los periodos. ¿Sí?
Lo voy a cortar aquí y lo vemos en el siguiente video.